Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Rompiendo Cadenas, proyecto surgido de un grupo de alumnos de la Universidad de las Hespérides, un espacio de tertulia para dar valor a la enseñanza, la libertad y el mundo actual. Yo soy Mario y en este episodio nos acompaña Daniel Lacalle, el gran Daniel Lacalle, vaya suerte que tenemos, madre mía. Así que donde quiera que estés, bienvenido a Rompiendo Cadenas, comencemos. Y bueno, por supuesto, bienvenido, Daniel. Para quien no lo sepa, que es raro que nadie lo sepa, pero bueno, para quien no te conozca, quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme, un gustazo. Y bueno, pues soy Daniel Lacalle, doctor en Economía, profesor de Economía Global en el IE Business School y en el IEB, y también gestor de fondos y economista jefe en Tresis. También estoy en el Consejo Académico de la Fundación Internacional para la Libertad y soy presidente del Instituto Mises Hispano. Está bastante bien, ¿no? Para el día a día está bastante bien. Bueno, ¿cómo desde tu punto de vista, porque es una cosa que sí que queda un poco atrás el hecho de que eres profesor, que es básicamente hacia lo que va este podcast, ¿cómo es tu impresión de la educación un poco en el desarrollo a lo largo de los años? ¿Cómo vienes tú? ¿De dónde vienes y tal? ¿Y cómo has llegado hasta donde estás? ¿Y cómo lo ves un poco, así a grosso modo? Bueno, yo estudié en el colegio en España y en el Reino Unido, ¿de acuerdo? Dos sistemas completamente diferentes. Después la universidad la hice en España, en la Universidad Autónoma, la Universidad Pública, la Universidad Autónoma de Madrid, y hice también másters, ¿no? He hecho el título de certificado de analista internacional, el CIA, ¿no? Que es un certificado internacional, y luego también he hecho el posgrado en el IES y el doctorado también en la Universidad Española. Mi percepción en general de la educación en España es, por un lado, bastante buena, ¿no? Y por otro lado, pues con muchas cosas que mejorar. Bastante buena porque nosotros somos muy críticos con la educación, pero en general, si nosotros analizamos pues, el nivel de formación que reciben los alumnos, pues me parece que es bastante bueno y los profesores en España son bastante buenos. Entonces, ¿qué es lo que falla, no? Yo creo que lo que falla fundamentalmente es una educación muy orientada al normativismo, muy orientada a, a convertir a los ciudadanos en cassettes andantes, ¿no? Que repiten cosas, no aprenden cosas. La educación británica está, por ejemplo, que he vivido yo, y con mis hijos, que han hecho toda la carrera universitaria y también la educación primaria en el sistema británico, está más orientada a generar valores, a potenciar la capacidad de los ciudadanos de liderar, de hablar en público, de poner proyectos en marcha, etcétera, menos teniendo un rigor también académico muy importante, pero menos orientada a, digamos, repetir cosas, ¿verdad? A mí, por ejemplo, en la universidad me parece que la universidad que yo viví, pues era una universidad en la que los 3-4 primeros años, pues la inmensa mayoría de lo que estudiabas tenía muy poca aplicación práctica. Los currículums están prácticamente hechos por personas sin ningún tipo de exposición a la empresa, a la realidad económica. Y sin embargo, en la Universidad Autónoma, por lo menos cuando yo estudié, en cuarto y quinto, ¿no? Pero particularmente en quinto de carrera, ya cuando habías pasado, digamos, ese periodo de cumplimentar, ¿no? Las exigencias burocráticas, podríamos llamarlas, pues sin embargo, pues los profesores pues fueron muchísimo más libres, tenían muchísima más capacidad de orientar las cosas hacia la empresa, hacia la realidad, hacia lo que estaba pasando en aquella época, en mi caso, en la economía.
Yo creo que el gran fallo de la educación en España es el de, digamos, intentar encapsular a los ciudadanos en pequeños grupúsculos, ¿no? Que luego generan mucha falta de flexibilidad, ¿no? ¿Qué es lo mío? Es muy típico, ¿no? Hay como falta de competencia, a lo mejor. También hay falta de competencia. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de universidades públicas con unos profesores que en general son muy buenos, pero con unos currículums que son corsets, ¿verdad? Sí. Y una falta de competencia en la que en realidad se está igualando hacia la baja, ¿verdad? Eso le hace perder. O sea, digamos que tenemos los ingredientes de un fantástico plato, profesores con una enorme dedicación y muy bien preparados, que pierden mucho la motivación precisamente por una burocracia absolutamente alucinante. Yo tuve el honor de que me invitasen a una convención de decanos de universidades y las cosas que escuchabas de los decanos de las universidades decías, oye, es que esta gente tiene que lidiar con un nivel de burocracia, con unas exigencias que de hecho penalizan al que se dedica a la docencia y a enseñar a los alumnos y premian al que se dedica a la burocracia, ¿no? A la burocracia de cumplimentar una serie de requisitos que le dan una serie de, pues de beneficios luego económicos o lo que sea. Yo creo que le falta eso. Es decir, tenemos una educación que es muy fácil decir, como escucho muchas veces, el problema de España es que la educación es muy mala. No, yo no estoy de acuerdo que la educación sea muy mala. Creo que tiene una serie de desincentivos importantes que hacen que el resultado sea peor de lo que los ingredientes indican. Yo hablaba el otro día con uno de los que trabajan en la Universidad de Hespérides y él me decía que él cuando llegó a dar clases llega como con su fantasía en la cabeza, digamos, de alguna manera. Entonces, cuando llegó le dijeron, tú tranquilo, tú con quien tienes que quedar bien es con el que te va a venir a revisar si estás dando las clases que tienes que dar, si haces los ejercicios que tienes que hacer o si tal y si cual. Que es un poco como dices, ¿no? Luego a lo mejor esa motivación de profesor se ve un poco lastrada porque, bueno, tengo que hacer todo esto porque si no hago todo esto me van a multar o me van a echar de la universidad o sabe Dios qué, a pesar de que yo creo que sea una buena manera, porque lo estudio así, porque a lo mejor, como tú, ¿no? Has estado en Inglaterra y dices, bueno, yo he visto este método que está muy bien y no hay forma, no puedes salir de ahí, estás como en la vía del tren, ¿no? Claro, por ejemplo, imagínate un profesor de contabilidad de costes, ¿no? Sí. La contabilidad de costes puede ser probablemente una de las asignaturas más aburridas que se pueda encontrar una persona. Sí, no está mal, ¿no? Tienes que cumplimentar como un corsé todos esos requisitos. Yo tuve un profesor de contabilidad de costes que, sin embargo, tenía, eso ya no puede ocurrir, la inteligencia de decir, os voy a enseñar una empresa de verdad, os voy a enseñar lo que hacemos nosotros en mi empresa, donde yo trabajo aparte de todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues hacía más sencillo y más agradable y mucho más entretenido y además mucho más práctico el aprendizaje. Pero tú has dicho algo que me parece muy importante, es cómo el sistema, el sistema educativo español empeora porque todos los baremos de valoración de profesorado ignoran el cálculo económico, absolutamente. Lo rechazan totalmente. Es decir, no puede considerarse ningún factor empírico de los que cualquiera entendería, ¿no? ¿Cuáles son los factores que todos entenderíamos? Aplicabilidad, el nivel de que los alumnos sientan que están involucrados y que mejoran, etcétera, etcétera. La demanda laboral incluso, que es algo importante para los alumnos, obviamente. Claro. Para empezar, a mí me parece increíble que en el 90% de las universidades de España los alumnos
entren sin tener una información clara de lo que es la empleabilidad de esa carrera, ¿no? Claro. Yo creo que cualquier persona cuando piensa en una carrera dice, oye, ¿cuál es el grado de empleabilidad de esta carrera? Oye, me gustaría hacer filología griega. Ah, muy bien. ¿Cuál es la empleabilidad de filología griega? 5%, imagínate. Sí. Bueno, por lo menos eres consciente, ¿no? Claro. Luego vienen las frustraciones. Pero yo creo que cuando yo escuchaba a los decanos presentar las quejas a la representante de lo que es, digamos, la parte ministerial que hace y pone en marcha los programas de baremos para analizar la competencia y el desempeño de los profesores. Yo les escuchaba y decía, pero si es que la razón por la que todo esto no funciona es porque les están valorando por cosas que tienen como, parece que hay como una obsesión que no tengan ningún tipo de aplicación real y ningún tipo de aplicación práctica, ¿vale? Sí. Por ejemplo, ¿no? Decían, oiga, es que claro, resulta que se nos valora más si publicamos 3 estudios que nadie se lee, que no sirven para nada y que no tienen ningún tipo de aplicación real en un paper, que si tenemos alumnos que están contentos, que están haciendo bien, que les llevo, etcétera. O sea, la diferencia entre la valoración de eso que llaman la investigación con respecto a la gestión. No te digo que la investigación no sea importante, pero claro, hacer un paper de 20 páginas diciendo que la reducción del desempleo es más lenta porque el cambio climático afecta a no sé qué, y que eso tenga más valor que gestionar, llevar a cabo la organización, etcétera, etcétera, y el mejor desempeño de los alumnos, pues te sorprende, ¿no? Entonces yo creo que es fundamentalmente eso. Parece que es que hay desde los órganos rectores, no desde los órganos rectores, sino desde los órganos ministeriales, una obsesión porque todo lo que se hace en los países anglosajones y que funciona en los países anglosajones, no sea, tiene que ser cualquier cosa excepto esa, ¿no? Sí. Porque esos son los malos, porque esos son los capitalistas, porque esos son los del mercado, y eso no puede ser, tiene que ser otra cosa. Entonces inventan baremos de valoración que frustran mucho, además, a personas que encima, cuando hablas con ellos, pues dices, oye, pues esta gente tiene mucha vocación, tiene mucho talento y tiene mucho valor y mucho que dar, ¿no? Es como que el cliente cambia, ¿no? Se supone que el alumno debería ser el cliente con respecto a la universidad y es el que ha de valorar al profesor la asignatura y todo. No, al final el cliente no es el alumno. Al final el cliente es el ministerio, que es el que te dice. Y dices, bueno, pues entonces el alumno paga para que el ministerio decida si está bien o no. Es como ir al Google Maps y al final la reseña no te la hacen los clientes, te la hace, yo qué sé, el alcalde, por decirlo de una manera. No, es como ir a un restaurante en el que la reseña de si la comida es buena, el servicio es bueno, no se da en base a lo que digan los clientes o a lo que diga, o a las ventas o a la capacidad de generar del restaurante, sino a lo que diga un inspector que venga y que diga que las luces están bien puestas y las escaleras pues son inclusivas, ¿no? Sí. Vale. Tal cual. ¿No? Que vas a un restaurante que tiene 5 estrellas y la comida es una porquería y el servicio es una porquería. Sí. Pues, oye, va un poco por ahí. Al final, entre lo que hablamos, parece que va un poco por ahí el tema universitario. Hay una cosa... piénsalo, pero piensa que el nivel de frustración que generan estos profesores, que son gente que tiene una vocación increíble, porque, oye... Y que la productividad, yo entiendo que se reduce una barbaridad porque están perdiendo mucho tiempo en cosas... Eso es. Que no tiene mucho... Claro, que digo yo que siempre sea mejor muy buen trabajo de un profesor en un momento dado porque ha encontrado una tesis buena y tira por ahí, tira por la investigación, que no 3 al año, como dices tú, que no... Claro. Además es que además las cosas no son incompatibles, pero si tú pones como prioridad que tienes que publicar
3 papers académicos en revistas de investigación. Revistas de investigación que se publican y no las lee nadie, que no tienen ningún tipo de impacto en la sociedad. Lo decían los decanos, decían, porque no se valora el impacto en la sociedad de nuestro trabajo en vez de publicar. Es muy fácil hacer un paper sobre cosas completamente irrelevantes, etcétera. Y hay papers estupendos. Pero claro, estás poniendo la cantidad de publicaciones como baremo, no la calidad o el impacto de esas publicaciones, porque yo estoy seguro que si estos profesores se les valorase, por ejemplo, por las contribuciones que hacen en prensa escrita o lo que sea, no en una revista científica, que me parece muy bien también, pues resulta que tendrían mucho más impacto, serían personas mucho más, que tendrían muchísimo mayor compromiso, etcétera, etcétera. Son muchos, pero fíjate que si lo piensas, lo que funciona mal en la educación española no es por el sistema educativo, sino por el sistema de frenos y desincentivos. ¿Crees que, yo alguna vez lo he hablado, crees que a lo mejor algunas carreras son demasiado largas? Sí, seguro. Sí, no, pues yo lo he pensado, digo, porque a veces hay carreras que digo, bueno, pues a lo mejor con un par de añitos bien dados de ciertas asignaturas muy bien centradas y ya el resto a másters y a especializaciones, sí, yo creo que sería mucho más efectivo. Sí, igual que hay muchas asignaturas, ¿no? Que no necesitan un manual que pasa a los anales de la historia para subirte a él, para recoger otro libro. Sí. O sea, yo creo que en muchas ocasiones se crea un contenido, digamos, para rellenar en muchos casos, ¿no? ¿Sabes? Para rellenar tiempo en este caso, porque así... Para rellenar tiempo, efectivamente. Y cobrar a los alumnos, porque al final le cobras a los alumnos, claro. Sí, pero en realidad le estás cobrando al sistema, porque piensa en la universidad pública, ¿no? En realidad estás cargando de costes a la educación pública de manera innecesaria. Y sobre todo, también de manera innecesaria, utilización de recursos, porque a lo mejor esas mismas personas que iban a estar trabajando igual y haciendo eso, podrían hacer otras cosas, ¿no? Másteres, cursos, etcétera. O sea, yo creo que la educación va muy lenta en España con respecto a dónde va la realidad, ¿no? Aquí se ha tardado mucho en reducir las carreras que antes eran de 5 años, ¿no? O más, a 3, ¿no? Y a pesar de todo, pues uno dice, oye, un momentito, 3 años está justita la cosa, ¿eh? Sobra bastante. Es simplemente... Yo entiendo que es muy difícil. ¿Por qué? ¿Y por qué es muy difícil? Porque tienen que adaptarse a un currículum que les viene de arriba, ¿sabes? A mí siempre me ha sorprendido el hecho de que en España tengamos 50 y tantas universidades públicas y todas con los mismos currículums, o prácticamente iguales, ¿no? Casualidad, sí, fíjate. Sí. Entonces no hay diferenciación. Resulta que tú podrías decir, oye, pues mira qué buena es la universidad de, no sé, por decir algo, de Cartagena para ingeniería, y qué buena es esta para la otra, y resulta que está más centrada en eso, o tiene más experiencia, tiene más colaboración con empresas en todo eso, pero claro, cuando vas a la universidad pública, a mí me ha pasado, a dar una charla, y lo primero que te encuentras es un cartel diciendo fuera universidades de la universidad, fuera empresas de la universidad, ¿no? Sí. Fuera empresas de la universidad, es como decir fuera aire de nuestras vidas, ¿no? Sí. En eso sí que es verdad que falta un poco. Yo alguna vez lo he hablado con algún amigo que dice, sí, mira, los estadounidenses, qué malos son, que por supuesto tienen sus cosas malas como todo el mundo. Pero sí que siempre he dicho, mira, yo envidio mucho esa 2 cosas que tienen ellos. Primero, si te caes, te levantas. Y sigues. Y eso que te has llevado, y eso que es una gran lección que te vas a llevar en la vida. Que aquí en España no es así, aquí es el miedo a caerte. Y por otro lado, esa frase también de quiero conseguir mi primer $1.000.000. ¿Sabes? Que claro, aquí lo ves y dices, ¡guau! ¡Qué loco! Y bueno, a ver. Claro. A lo mejor no llega, a lo mejor llegas a 900.000 o no llegas, pero, claro, pero sí que es el incentivo el que tal. Eso es demostrar
es demostrar que el ser humano tiene un potencial gigantesco, ¿no? Y ese potencial se consigue alcanzar, entre otras cosas, primero, nunca consigues alcanzar el 100% de tu potencial, pero sí consigues tus objetivos aprendiendo de los fracasos. Tú has dicho ahora algo muy importante. En España existe una especie como de demonización de los errores. España es un país en el que tú lees una entrevista con un cantante, con un político, con un director de cine, con un artista, y resulta que aquí nadie se ha equivocado. No, parece que... Aquí a todo el mundo le va bien. Y yo muchas veces veo esas entrevistas y digo, fíjate lo bonito que sería si explicase... Desde, no sé, pues desde Miguel Bosé hasta Pedro Almodóvar, desde el uno hasta el otro. O Rosalía, que estaba cantando en la calle hace 4 días, como quien dice. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ciudadano percibe, uno, que a los que les ha ido bien siempre, que es una falsedad, y dos, que no merece la pena. Porque claro, si resulta que tú, como todo el mundo, cuando empieza, pues tiene fallos, se equivoca, fracasa con algunas cosas, y dices, tiro la toalla, pues entonces, claro, en Estados Unidos, en la universidad, en las universidades en las que yo colaboro con la Universidad de Buckingham y, por ejemplo, tienen charlas en las que van grandes empresarios en los que explican fracasos. Ah, qué guay. ¿Sabes? Y oye, y llega ahí un señor que es una persona que ha conseguido enormes éxitos, pero no va a explicarte, mira, aquí soy yo el rey del mambo y mira qué bien lo he hecho. No, te va a explicar, mira la metida de pata o la equivocación que tuve aquí, cómo aprendí y qué es lo que se saca. Aquí estas cosas parece como están reñidas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en una universidad pública española en un concurso de emprendimiento. Y bueno, pues en un concurso de emprendimiento me enseñaron los 5 proyectos que estaban como líderes para ganar el premio. Entonces yo miré los 5 proyectos y digo, pero si aquí no hay una estimación de beneficios, ¿cómo puede haber un concurso de emprendimiento en el que se le diga a los chavales que no hablen de costes, de márgenes y de beneficios y de pérdidas? Claro, entonces resulta que era un concurso de literalmente, de sueños, ¿no? Un concurso de sueños. Un concurso ni siquiera de sueños, de ciencia ficción, porque si tú me dices, nuestro proyecto es una cafetería que vuela, pues estupendo, ha ganado usted el proyecto, es una ruina, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes, no? Claro. Sí, entonces, estas cosas son importantes. El otro día, en una de las universidades norteamericanas con las que yo colaboro, mostraban como ejemplo de un fracaso, ¿no? Un hotel que ha creado Disney sin ventanas, que lo habían hecho para que tuviese digamos, no sé, como la experiencia de estar en una nave espacial. ¡Qué tontería! ¿Quién quiere estar en una nave espacial? Uno a lo mejor quiere estar disfrazado, ¿sabes? Claro. Pero en un hotel chulo, no estar metido como estás en una nave espacial sufriendo, ¿no? Sí, que es duro, a ver, que tampoco están ahí en... Claro, por eso. Entonces yo creo que eso es mucho de lo que pasa, ¿no? Que lo que pasa es que hay una parte muy pequeña, esto es importante repetirlo, muy pequeña de los organismos de poder en la universidad, que casi que tienen como la obsesión de que no haya nunca unas mediciones del éxito o de las oportunidades, etcétera, basadas en la realidad empírica de las empresas, de la realidad, beneficios. Bueno, ya la palabra beneficios ya ni te cuento, ¿sabes? Sí, eso es, sí. Eso está como mal visto ya, en plan, fíjate, te voy a dar una anécdota. Cuando yo hice la carrera de empresariales en la Autónoma, durante 3 años en diferentes asignaturas, los profesores que jamás habían creado una empresa, por otro lado, ninguno de los que nos decía eso, varios de esos profesores, no todos, pero algunos, varios no paraban de decir que no merecía la pena montar una empresa en empresariales. Madre mía.
¿Entiendes? O sea, tú imagínate que vas a estudiar medicina y te dicen, no merece la pena. No merece la pena dedicarse a la medicina, ¿sabes? Haz una oposición, o sea. Sí. Ahora cuando estabas hablando me está acordando de una cosa, hablando sobre la cultura del esfuerzo, que tampoco como que no está muy metida. Me está acordando de Alex Corretja, que tocó ahí el número 1 del tenis en su momento, y decía una cosa: lo que la gente no sabe es que cuando los demás se iban de fiesta el sábado, yo a las 9 de la noche estaba metido en cama porque el domingo a las 5, a las 6 de la mañana me iba a correr y luego me iba al tenis y estuve así años viajando, tal, me he perdido todo, pero mira dónde estoy. Claro, eso pasa muchísimo, sobre todo en la sociedad de la inmediatez, en la que, por ejemplo, te dicen, es que claro, a usted que tiene tantísimos seguidores en YouTube y tantísimos seguidores aquí y que bueno, pues gana dinero con las redes sociales y todo eso, y dices, ¿de dónde te crees que sale eso? De trabajar y de trabajar y de trabajar y de trabajar, ¿no? Claro. No es tanto que no haya cultura del esfuerzo, es que, claro, si tú como ciudadano, como chaval, estás recibiendo constantemente el input de que el esfuerzo no merece la pena, pues dices, pues no merecerá la pena si me lo está diciendo gente aparentemente solvente, ¿no? Sí. Porque luego lo que ocurre, y la razón por la que fracasa, es que cuando estos chavales van a los másters que yo doy en el IEB, resulta que esta gente, ¡boom!, están ahí currando, son gente, chicos y chicas, muy con ganas de superarse, con ganas de, claro, o sea, muchas veces se nos dice, no, es que esta generación, qué vagos eran, hombre, pues todos hemos sido vagos con 20 años. Sí, la verdad que sí. Pero aprendes de los errores. Pero yo creo que es que el problema ni siquiera viene del profesorado. El profesorado, además, porque no es que no haya cultura del esfuerzo, hay una cultura del esfuerzo equivocado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te dicen, es que mi hijo lleva 2 semanas que no ha salido de casa estudiando y hay que ver, es que ha suspendido. Bueno, tiene un problema, su hijo tiene un problema. Sí, a ver qué ha hecho, ¿no? O sea, se asume que pasas muchas horas con que eso tiene que tener un resultado, ¿de acuerdo? Claro. Lo mismo, no es que, hombre, por favor, ¿cómo le pueden suspender cuando he hecho un trabajo de 30 páginas? Por Dios, ¿no? Estas cosas las he escuchado yo. Estas cosas las he escuchado yo. Entonces, yo creo que por eso es importante, digamos, fíjate que cuando lo estamos hablando, yo estoy pensando todo el tiempo, que todo esto se solucionaba con muy poquitas cosas, con dejar respirar, ¿sabes? Sí, tal cual. Volviendo un poco a tu etapa de estudiante, si no entendí mal lo que leí, empezaste como estudiando algo así como relaciones internacionales y después empezaste a trabajar de ello y después te pasaste ya al tema de inversiones y tal. ¿Fue algo así o cómo fue el tema? No, yo he trabajado en una empresa en la que estaba en la dirección de relaciones externas, relación con inversores, y eso te hacía estar en contacto con los inversores, eso es lo que me empezó a atraer del mundo de la inversión, ¿sabes? Pero vamos, eso era ya trabajando, estudiando no, yo empecé a estudiar. Yo desde el principio quería estudiar no económicas, sino empresariales, ¿de acuerdo? Quería estudiar empresariales, estudié empresariales y nada más terminar empecé a trabajar, ¿no? No era en aquella época, no era como ahora, que mucha gente hace un máster nada más terminar. Yo hice un máster mientras trabajaba, el posgrado y el título de analista internacional, el CIA,
Y en ese proceso, el de hacer tener ese trabajo en el que lidiaba y conectaba con los inversores internacionales, es donde le cogí el gusto y el interés por los mercados internacionales y por la inversión. Ahí es donde vino lo bueno. Ahí es donde vino, bueno, ahí es donde vino lo bueno, ¿no? Ahí porque, claro, luego vas a ver y dices, bueno, hablando de la cultura del esfuerzo, de llegar a sitios, bueno, no sé si mucha gente lo sabe, pero tú has estado entre el top 8, he visto, de los mejores economistas, bueno, más influyentes del mundo. Cuidado que eso yo imagino que ahí está, no sé si está Warren Buffett, aunque es más inversor, entiendo, que economista. Es más inversor, pero ahí aparecían solo economistas. Ajá. Pero bueno, lo importante ahí no es no estar ni en el 8, ni en el 3, ni en el 10, sino estar. Yo creo que lo importante es que los que nos están viendo sepan que los sueños se cumplen. Los sueños se cumplen, pero los sueños no se cumplen esperando a que se cumplan. A que lleguen, claro. Entonces, yo siempre, la famosa frase de cuanto más trabajo, más suerte tengo, es algo que yo he vivido. Entonces, efectivamente, cuando eres una persona que bueno, pues que tiene la capacidad y tienes que tomar riesgo, claro, porque donde estaba yo cuando salté al mundo de la inversión, mucha gente hubiese dicho, yo me quedo aquí. Estás loco, ¿no? Te diría todo el mundo, ¿pero qué haces? Bueno, no, un montón de la gente, un montón de gente lo decía, pero por Dios, si tú ya eres director de una gran empresa cotizada del IBEX, tú ya tienes coche de empresa, despacho, a vivir, ¿no? Pues fíjate, el otro día estaba paseando por la calle cerca de un gran almacén y me encontré a un ex compañero mío que me dijo, pues sí, me acabo de prejubilarme. Yo decía, pues no es por nada, pero yo me alegro de haber tomado ese riesgo y oye, pues con todos los retos, las dificultades y todo eso, y que cada uno haga lo que quiera, pero no puedes esperar grandes resultados si no tomas grandes riesgos. ¿Y tú estabas trabajando en Londres, puede ser? ¿Estabas ahí? Yo estaba trabajando en España cuando me llamaron para irme a Londres, porque me ofrecían ficharme en un banco de inversión, pero tenía que estar basado en Londres. En aquella época había mucha gente en banca de inversión que les fichaban en un banco de inversión para Londres, pero se podía quedar viviendo en Madrid o en Italia. Bueno, qué guay. Eso pasaba, y todavía pasa, obviamente, pero a mí me dijeron que no. Me dijeron que yo tenía que estar basado en Londres y, bueno, una conversación larga, por supuesto, y bien medicada con mi mujer. Cuidado. Claro, y, oye, tener también a una persona, como es mi mujer, que no solamente tiene un proyecto para la familia, sino que además ve que si queremos que nuestros hijos tengan esto y esto, y una educación internacional y una vida internacional, etcétera, etcétera, pues será un paso arriesgado. Eso es amor, eso sí que es amor, Eso fue amor. Madre mía, eso está muy bien. Totalmente amor. Eso es verdadero amor. Sí, la verdad que sí. Bueno, lo voy a decir que, bueno, yo estaba estudiando económicas, este era mi primer año, que sepas que lo he dejado, que no era lo mío. Nada, solo porque no era lo mío, pero sí fijándome en gente como tú, gente como Rayo, por supuesto, por eso cogí las Hespérides y demás, y creo que es una carrera bonita, para mí un poco más técnica de lo, para mí. A ver, no lo llevaba mal, o sea, lo llevaba todo bien realmente, no tenía problemas, pero no me estaba enamorando y me voy a cambiar a emprendimiento, que yo soy un poco más de... Yo, como vengo de la hostelería, que yo realmente soy cocinero y camarero, entonces yo vengo de hacer cosas. Entonces, tal. Pero eso que acabas de decir me parece una importante lección para la gente. Ahora, al contrario que en mi época, en el año 85, tienes toda una paleta de diferentes tipos de carreras que gustándote la economía no tienen por qué ser lo que era la carrera de económicas o de empresariales en mi época, sino que tienen, pues, como tú dices, pues hay una carrera de emprendimiento que puede estar más orientada a lo que tú has dicho, a lo que a ti te enamora, ¿no? Es importante estudiar cosas que, por lo menos, en cuanto al titular y en cuanto a lo que eso, por lo menos te gusten. A ver, yo estudié asignaturas que me podía morir.
¿entiendes? Sí, claro. Sí. ¿Vale? Sí. Pero es importante eso, ¿por qué? Porque es una época, o sea, la universidad, además de darte conocimientos sobre lo que vas a estudiar, es una experiencia que te permite interactuar con personas diferentes, aprender a gestionar grupos, aprender a liderar, muchas cosas. Uh-huh. Y lo maravilloso que hay ahora es que tú te puede gustar la economía. Oye, qué maravilloso. Escuchas a Juan, a mí, a quien sea, y dices, oye, a mí me gusta esto, voy a estudiarlo. Ah, pero esto es demasiado técnico, a mí no me gusta tanto. Sin embargo, tengo una carrera que está dentro de ese mismo ámbito, Exacto. que es más cercano a lo que yo puedo estar interesado. Y eso es maravilloso. Sí, la verdad que eso el abanico es algo muy, muy chulo. Y es presidente del Instituto Mises Hispano. Eso es. ¿Está relacionado con el Mises de Estados Unidos? Eso es, ¿Y es de efectivamente. ámbito hispano en todo lo que se llama Ámbito hispano, América, todo lo que de México para el sur más todo lo España? que es Hispanoamérica, efectivamente. Ah, vale. No, Sí. no lo tenía yo ubicado. El otro sí, el otro es como más famoso. Sí, Vale, claro, vale. porque también, bueno, tenemos primero recursos no limitados, sino limitadísimos, Vale. pero el objetivo al final es el de divulgar, ¿no? El pensamiento, Ajá. que es Rothbard, la escuela austríaca, etc. Uh-huh. ¿Crees que es... yo voy a ir soltando ahí preguntas. Sí, sí, sí. ¿Crees que es necesario el Estado para la educación? En el No. sentido, para obligar, por ejemplo, a la gente de que diga, no, los niños estudien hasta los 16. O Bueno, ¿cómo lo ves por ahí? yo creo que O más como lo enfoca Milei ahora, por ejemplo, no, a cheques, si no puedes, te lo pago. es necesario que que el Estado ponga una legislación que diga que la gente tiene que tener una educación básica, etcétera, etcétera. Pues sí, ¿tiene el Estado que monopolizar esa educación? Para nada. O sea, la idea de que la educación tiene que ser gestionada por el Estado o que un servicio público tiene que estar gestionado por el Estado no tiene ningún sentido, ¿no? A ver, ¿por qué legislativamente? Porque claro, uno me podría decir, bueno, ¿y por qué no das libertad y si no quieres estudiar, no estudies? Porque en la época formativa, igual que no puedes votar hasta los 18 años, etcétera, etcétera. Es importante que haya una serie de normas mínimas que lo que no hagan es que por la indolencia o por la falta de interés de unos padres, pues no vayas a tener las oportunidades de acceso a educación que tienen otras personas. Por eso es importante que sí haya una educación universal y obligatoria, pero que no sea esa educación gestionada y mucho menos dictada por el Estado, claro. ¿Y el homeschooling cómo lo ves? Bueno, el homeschooling, como todo, hay que analizarlo, porque claro, si tú está mal, no. Lo que pasa es que, claro, ¿cuál es el problema que veo yo con el homeschooling? Que para mí una de las partes esenciales de ir al colegio e ir a la universidad es precisamente interactuar con otros chavales. Entonces, en el momento en el que tú a los chavales les quitas no interactuar en el parque, esto es importante porque mucha gente dice, bueno, pero si oye, yo claro, les das un balón de fútbol y ya está. le doy un balón y luego se lo va a pasar bien. Claro. No es lo mismo interactuar en un entorno en el que hay una competencia y hay una serie de factores esenciales en el proceso de aprendizaje, etcétera, que llevan a que interactúes de otra manera, la creación de grupos, todo con cosas positivas y cosas negativas. ¿Estoy en contra del homeschooling? No. Estoy en contra de que se le quite a los chavales la capacidad de, digamos, interactuar con otros chavales en un entorno reglado y en un entorno de, digamos,
participación colectiva en el proceso educativo. La participación colectiva en el proceso educativo te enseña muchas cosas. Por ejemplo, un chaval o una chica que va a una clase, está en una clase en silencio escuchando a un profesor, no va a estar haciendo así con la cadena en la ópera cuando tenga 30 años. Sí. Y te parecerá una tontería. Y te parecerá una tontería, pero no es una tontería. Es decir, que tenemos que entender la educación en lo que es, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, ya te digo, yo lo que estoy a favor es de la libertad de elección. La libertad de elección, pero la libertad de elección tiene que incluir el hecho de que los chavales tengan la capacidad de participar de un entorno reglado en el que hay muchos más factores de aprendizaje que el puro aprendizaje, digamos, de leer, escribir, matemáticas, etc. O sea, digamos que sería para los mínimos. O sea, básicamente el chaval tiene que ir a clase. A mí me da pena, por ejemplo, escuchar a gente muy bien preparada, que claro, que en el colegio el chaval tiene el riesgo del bullying y por lo tanto es mejor que le dé clases yo en el entorno controlado de mi casa y así no tiene el riesgo del bullying. Hombre, pues entonces que no salga nunca de casa porque entonces no tiene el riesgo de tener un accidente de tráfico o no tiene el riesgo de, yo qué sé, de que le atraquen. Claro, ¿entiendes? Debilita el carácter. Hombre, yo pensaba en gente a lo mejor que, así que se me va a venir a la cabeza, yo qué sé, pues digamos gente del circo, por ejemplo. Sí. Así que se me ha ocurrido, pues por ejemplo, que no te queda otra, es que no puedes andar... Bueno... Estás cada 2 semanas o cada mes en un sitio. Pero fíjate cómo cuando ves entrevistas con artistas que han sido niños prodigio y que han tenido pues tutores que iban a darles clase, desde Michael Jackson hasta, yo qué sé, hasta Justin Bieber, desde el otro. Fíjate la cantidad de ellos que te dicen, yo no he tenido infancia, ¿no? Infancia. Entonces, la infancia es más que lo que aprendes. Estoy seguro que tuvieron unos tutores impresionantes que les enseñaron lo que quisieran. Pero es importante, igual que lo hemos vivido en la pandemia, la cantidad de chavales jóvenes que se han quedado pues frustrados en el trabajo porque no se puede llevar a cabo el trabajo vía Zoom. Tú y yo estamos teniendo una charla muy agradable así, pero... Por mucho que tengamos charlas tú y yo así, jamás tendríamos el nivel de compenetración y de capacidad de conocernos a cada uno que tendríamos si estuviésemos ahora allí en tu habitación o si estuvieses tú aquí. Claro, sí, eso sin duda. Hay una pregunta que me gusta siempre hacer, no sé cómo lo ves tú. ¿Tú aconsejarías a la gente que trabajara 1 año antes de empezar la universidad? Yo soy de los que piensan que sí, que está bien, que tampoco tiene por qué ser a los 18 justo. Aunque sí que mucha gente, yo entiendo que a lo mejor sí, porque se le da bien, está en la rueda y ya sigue. Y pues digamos como tú, ¿no? Yo ya sabía y yo voy a lo mío y ya está. Pero ¿crees que es bueno que la gente trabaje 1 añito por lo menos? Que se vaya a Inglaterra, ¿no? Lo típico, ¿no? Me voy 1 año de camarero a Inglaterra. El año de sabático, dices. Sí, sabático, sí. Bueno currando, vamos, digamos, ganándote la vida. Yo cuando terminé la carrera, cuando estaba a punto de terminar el colegio, ¿no? Y me estaba preparando para la selectividad, me acuerdo que mi padre me dijo, ¿y dónde vas a trabajar? Y dije yo, ¿what? ¿No? Yo pensaba que voy a terminar la selectividad y me voy a pillar unas vacaciones de 3 pares de narices hasta septiembre que empiece la universidad, ¿no? Si estás disfrutando del podcast, no olvides suscribirte y darle al like. Tu apoyo es clave para que podamos seguir creando contenido que inspire el pensamiento crítico y la autonomía personal. También queremos conectar contigo en las redes sociales. Puedes encontrar todos nuestros perfiles en la caja de descripción del programa. Nos encantaría recibir tus comentarios, opiniones y sugerencias. Únete a nuestra comunidad y sigamos rompiendo cadenas juntos. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. Tu participación nos ayuda a mejorar y a seguir ofreciendo contenido de calidad. Yo creo que conviene que los chavales,
cuando están en la universidad o cuando terminan el colegio, que trabajen en algo, ¿no? En algo, efectivamente. No un año, no hace falta un año y tampoco hace falta de que sea, digamos, antes de la universidad, puede ser durante Sí, la universidad. después del segundo año, bueno, cuando No, sea. y durante el primero, yo en el momento en el que terminé el colegio, pues hice unas prácticas en una empresa durante unos meses, entonces empecé la universidad y cuando yo empecé la universidad, bueno, pues me busqué un trabajo para los jueves por la noche, los viernes por la noche, los sábados, para, bueno, pues para tener, y te merece la pena tener una experiencia laboral, ¿eh? Te merece la pena. Yo se lo recomendaría a todo el mundo. No, puede ser, como tú dices, un año sabático, no pasa nada, pero trabajando, no irse un año sabático a conocerse a sí mismo, que hay por ahí cuidadín con la jeta, ¿no? Claro. O durante, que no pasa nada, que el 90% de la población de los países desarrollados que tenemos mi edad ha trabajado y estudiado a la vez, ¿no? Estaba pensando, fíjate ahora en la ley esta de los riders que sacó Yolanda Díaz. Qué vergüenza. Qué mal vino a todos, precisamente esos estudiantes que a lo mejor tenían una motillo que decía, mira, yo todos los días, yo qué sé, entre las 8 y las 10 que todo el mundo pide la cena, pues yo ahí estoy, bim, 2 horitas o 3 horas que sean. Madre mía, cuánto daño hizo. A mí me llegan a dar esa oportunidad cuando yo terminé la carrera de poder ganarme un dinero e independizarme trabajando con flexibilidad en lo que sea, ¿sabes? Pues lo hubiera hecho. Claro. Yo, sin embargo, yo lo que hice fue buscarme un trabajo por las noches, jueves, viernes y sábados. Sí. No, yo lo supongo, pero deduzco que sea poniendo copas como mucha gente hizo en su momento. Así, tirándome al tal, que lo veo muy bien. Lo he hecho yo, lo ha hecho mucha gente. Straight up. Pero, mis queridos amigos, lo que se aprende de la vida poniendo copas. Sí, ¿eh? Lo que tienes que aguantar borrachos, cuidado. ¿Tú que me has dicho lo de la hostelería? Sí. Yo sí que le recomendaría a todo el mundo trabajar alguna vez en hostelería. Sí, aunque sea un veranito en Ibiza, lo de antes, ¿no? Que te ibas unos meses a sacar un dinerito, y darte 14 horazas. Servicio, de lo que es servicio. Sí, sí, y en la recepción de un hotel, donde quieras, bueno, primero no donde quieras, donde te contraten, pero yo sí, me parece que la hostelería te da una capacidad de entender lo que es la interacción con los seres humanos en circunstancias complejas muy buena. Sí, compleja y de noche muy complejas. Y de noche muy complejas. Sí, que a mí me ha tocado de todo ahí. Y te iba a preguntar no sé qué y ya se me ha ido totalmente de la cabeza. ¿Vas a montar una radio? Voy a montar con todos los CDs que tienes y todos. Fíjate, porque yo tengo 700 CDs y pensé que eran muchos. No, me parece, mi querido amigo, que no es que te gane, sino que vamos. Mira, esto es lo que hay aquí alrededor: vinilos, CDs, libros, etcétera, etcétera. Además, es una parte pequeña, porque este es mi despacho. Sí. Yo soy muy coleccionista, pero no voy a montar una radio. Yo soy muy coleccionista. Y además los libros me gustan en físico y los discos también. Yo en eso ya me fui al siglo XXI. Además, yo soy muy de una frase que dice Miguel Anso Bastos, que no sé a quién se la copió, que dice que es para decirse a los ecologistas, ¿no? Que salvo más árboles, si el ecologismo o el pendrive, o sea. Lo que salvamos, ¿quién ha salvado más árboles? El ecologismo o Jeff Bezos, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Me cachis en la mate. ¿Puedes creer que me está viniendo una pregunta y se me está yendo todo el rato? Madre mía. No pasa nada. Y fíjate que tengo 17.000 preguntas por hacerte. Sí, ya sé lo que era. Es de estas que hago siempre, pero luego se me olvida. Como no la apunto. El tema de la educación ahora en el siglo XXI, ahora en el año 2024.
tú tienes esa sensación, se lo preguntaba a Garín, de que tú tienes muchos más alumnos en Internet de los que tienes en clase. Que la gente aprende contigo y que entiendo que tú también aprenderás con otra mucha gente y que a día de hoy la educación ya es otro mundo totalmente distinto. O sea, ya no es, no es tal. Claro. Había ahí uno de estos carpetobetónicos en Twitter diciendo, es una vergüenza porque hay gente que le hace más caso a Juan Rayo o a esta gente que a mí, ¿no? ¿Sabes? Sí. Porque yo... mírame. El guardián de las esencias que sí que sabe, ¿no? Sí. Que orina Chanel. Claro. La maravillosa cosa que tiene Internet es que tú tienes, es una herramienta increíble que te da acceso a un montón de cosas y además a un montón de cosas que también te permiten aprender de manera muy entretenida, ¿no? O sea, imagínate hablarle a la gente, por Dios de mi vida, de política monetaria, de bancos centrales, de creación o no creación de dinero, de lo que es el balance de un banco central, de cómo se genera masa monetaria, todo este tipo de cosas. Un rollo total si te dan una clase. Sin embargo, en Internet tienes una enorme cantidad de herramientas que te permiten aprender más. Por supuesto, tienes que utilizar Internet para hacerlo entretenido. Si tú si tú haces, como hace alguno de estos listos de autobombo, ¿no? Autocoronados, ¿no? Sí. Pues hacen un vídeo en YouTube que es exactamente igual, mala luz, mal todo, con el tono monosilábico y monocromático, etcétera, tal y que cual. Y digo, ay, pues solamente lo han visto 50 personas. Ya son 50 personas más de las que lo verían en otras circunstancias. Pero claro que sí, yo lo noto muchísimo. Y además lo noto muchísimo que yo he tenido parte de ese proceso de llegar a un nivel de influencia a muchísima gente. También viene la enorme maravilla de haber conocido a gente increíble precisamente vía redes sociales, ¿no? Claro. Estaba pensando ahora que ahora que estabas hablando de Banco Central y política monetaria y demás, estaba hablando de esa grandísima lección, porque una que diste tú en la sexta, no sé si era ya la sexta noche, que hay dos grandes zascas hoy en día, que es el viaje que le dio Will Smith a Chris Rock y el que le diste tú a Pablo Iglesias hablándole de Zimbabue, creo que era. Y no sé qué. Me quería mira, es que también te ha sido, señor Iglesias, se ha ido usted a meter con, fíjese, ¿hablar de qué? Pero fíjate que eso que se hizo viral y que todavía al día de hoy es viral, me lo mandan de vez en cuando y me dicen, fíjate esto que tú dijiste, te he visto lo que le dijiste a Pablo Iglesias la semana pasada. No, la semana pasada no, en el año 2017 o 18. No, y muy obvias, y cosas muy obvias que tampoco hay que saber demasiado de economía. ¿Y por qué es? Porque, fíjate, Pablo Iglesias en ese vídeo dice, porque claro, el Banco Central Europeo que no ha elegido nadie y no nos permite devaluar el euro para que nuestras empresas sean más competitivas. Y tú escuchas esa argumentación, comunicación unívoca, y dices, a ver, pues esto parece que tiene sentido, porque además lo dice con ese tono mesiánico. Se le da bien. Que habla Pablo, ¿verdad? Mesiánico, así tal cual. Y entonces le dices, ¿pero qué clase de estupidez estás diciendo? Si devaluar la moneda fuese la manera de exportar, entonces Argentina y Venezuela serían los países más exportadores del mundo. Y claro, la gente dice, ahí va. Claro. ¡Qué tontería! Ahí tienes dos ejemplos de 12 países que tienen la moneda por los suelos y que no solamente no van mucho mejor, sino que van mucho peor. Es decir, muchas veces... ¿Y cuál es la lección aquí? Mira, estos listos autocoronados y tal y que cual, precisamente para darse importancia, lo que hacen es intentar que
las cosas que son fácilmente explicables y perfectamente sencillas para entender, para que las entiendas tú, para que entienda cualquiera, hacerlas complicadas, ¿no? Vale. Si yo te digo que porque suban los precios no va a haber más empleo, lo entiendes perfectamente. Ahora, si yo te digo, según la curva de Phillips, sí. ¿entiendes? Y tú dices, ostras, este tío sí que sabe. Que no sé ni de qué me hablas, claro. Claro, o sea, ¿no? ya... No, claro. Lo que te quiero decir es que una de las maravillosas cosas que desde José Carlos Díez, por el lado de la socialdemocracia, desde Huerta de Soto, desde Miguel Ancho, desde Juan Rayo, todo el mundo, una de las maravillosas cosas que ha tenido el interés de la gente por la economía ha sido el poder enseñarnos a nosotros que la gente no es tonta y que hay que explicarles las cosas como son. Claro, lo que pasa es que la gran mayoría de la gente que se pone el traje falso del rey y se pone la corona de yo soy el guardián de las esencias, yo soy el verdadero economista, ¿por qué lo hacen? Porque es la única manera en la que pueden intentar convencer a la gente de que 2 más 2 van a ser 22 si lo lleva a cabo el Estado. Es decir, son una parte de ese engranaje de la mentira estatista que intenta imbuirse de una especie de sapiencia magnífica y superior para decirle a la gente que las cosas no son como la gente las percibe, ¿no? El otro día salía un señor en Hoy por Hoy, en la SER, diciendo, es que incluso con los datos objetivos, la gente está descontenta con la economía. Con los datos objetivos, es decir, con lo que te está diciendo el gobierno, que tienen que ser los datos objetivos. Nadie, ni Juan Rayo, ni José Carlos, ni nadie, está dando datos que no sean objetivos y oficiales. Ojo. Claro. ¿Sabes? No, porque además tú en Twitter, que aconsejo, si alguien no te sigue de los que nos escucha, que te siga. Además, tú eres una persona que automáticamente, en cuanto sale la encuesta de población activa, lo que sea, que viene, tú ves la cuenta del gobierno, automáticamente ves tu Twitter y ves, sí, pero y esto, y esto, claro. Y esto, y esto. Claro, porque, a ver, vender que esta tarjeta es maravillosa y es lo mejor del mundo, te lo vendo, y sobre todo si soy el gobierno, te lo vendo mucho mejor. Claro. Ahora, claro, lo que tiene que hacer un economista es ir dentro y ver lo que pone. Claro, ¿qué es lo que molesta a todo este grupo que flota alrededor de los estados? Da igual el gobierno, ¿eh? Ellos sí. Los econolistas los llamo yo. Estos son como los buitres, van cambiando de sitio donde picar, ¿no? Sí, la subvención es lo que tiene, sí. Claro, pero ¿cuál es el objetivo? Número uno, decir que son solo ellos la verdad oficial, ¿vale? La verdad revelada, ¿no? Claro. Que no se puede, que los datos que pone el gobierno en la nota de prensa no se puede, si les conviene, no se pueden poner en duda, ¿sabes? O sea, estos que dicen, en España se ha reducido la pobreza porque me sale de las narices, entonces, como lo han dicho ellos, tiene que ser verdad. Claro. Y luego salen los datos y resulta que la pobreza no se ha reducido. Pero lo importante es simplemente, yo creo que lo que ha hecho gente como todos estos que tú estás mencionando y que menciono yo, es darle a la gente herramientas para conformar su propia idea. O sea, lo que genera el éxito de Juan Rayo o el mío, o el de Huerta de Soto, o el de Miguel Ancho. Domingo Soriano, que a mí me gusta mucho también. Domingo Soriano, que es fantástico. Sí. Has dicho antes Villanueva, que es un crack. Villanueva también. Quintero. Me da igual, Carlos Cuesta, el que sea. Es que ellos, por supuesto, no niegan ninguno, uno, su opinión, dos, su ideología, porque los economistas más peligrosos de todos y los más ideológicos son los que te dicen, yo no hablo de política, yo hablo de economía. Bueno. Y ¿sabes lo que es? Los más
son los más políticos y los más pegados al poder político. Claro. Pero lo importante no es eso, lo importante es que toda esa gente de la que estamos hablando, toda esa gente da su opinión, da sus datos, da los datos, usando los datos oficiales, da su interpretación y todo eso, para que tú te hagas tu idea. Así te puede convencer o no te puede convencer. De las casi 400.000 personas que me siguen a mí en Twitter, hay un montón que a lo mejor pues no están de acuerdo con muchas cosas que yo digo. Pero la razón por la que te siguen es porque cuando el gobierno te dice la idiotez de que hay récord de empleo, utilizando una cifra absoluta, no respecto al porcentaje, no respecto a la fuerza laboral, y cuando encima viene dopado por empleo público, por pluriempleo, etcétera, etcétera, pues cuando tú explicas eso, podrá decir lo que sea, pero lo que no puede decir es lo que me dijo a mí el ministro Escrivá. El ministro Escrivá me puso con datos inventados. Y digo, no, datos inventados no, mi querido amigo, estos son datos suyos, ¿sabes? Son datos suyos. Lo que pasa es que a usted le molesta que la interpretación de los datos no sea la que usted hace cuando usted quiere y como usted quiere. Claro. Fíjate que el debate en economía, en economía, todos los estudios económicos, ¿vale? Siempre hablan de tal vez, siempre hablan de distintos escenarios, hablan siempre en... y cuando tratas el futuro tienes que andar con supuestos, digamos. Claro, obviamente. Podría generar, podría haber, tal vez, no sé qué, no sé cuántos. Curiosamente, son estas personas que se autocoronan como los guardianes de la ortodoxia, los que utilizan, en vez de el disenso, que es lo que es la ciencia es disenso y la ciencia es interpretación, lo que es un dato. Y por supuesto que lo que es un dato bueno de paro para ti puede ser un dato malo para mí. Que se lo digan a los norteamericanos, que se lo digan a los norteamericanos a los que les dicen que un 3,9% de paro es bajísimo y dicen, eso se lo dirás a tu tía, ¿sabes? Porque eso supone que eso para mí es un problema, ¿sabes? Entonces, claro, ¿comparado con qué? ¿No? ¿Sabes? Uy, sí, lo de comparar el paro yo es una cosa que me quedo loco cuando la gente dice, no, un 12%. Digo, un 12%. Pero, tío, pero compárate con los buenos, tío. Claro. No. Y además, bueno, si nosotros con los malos ya no... Con la mitad íbamos ya bien y todavía sería mucho. O sea, con los malos no, pero si es que con los malos no nos podemos ni comparar. Porque resulta que estamos nosotros ahí. Estamos nosotros. La tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, resulta que Grecia ha bajado la tasa de paro mucho más que tú y te dicen que hay récord de empleo. Es una broma. Y 21 millones de afiliados, que además no son afiliados, son afiliaciones. Es decir, que cuanto más pluriempleo, más afiliaciones salen. Cuanto más empleo público también, etcétera, ¿no? Por eso. Muy bien. Es increíble, es increíble. Bueno, nada, la última pregunta que te quería hacer, una básica que yo creo que todo el mundo la contestamos y casi todos decimos que sí. Falta educación económica en España. Una básica, digamos, una básica. Yo, a lo mejor aquí a lo mejor discrepo de lo que te dice otra gente. Vale. Menos mal que en España no hay educación económica y financiera en el colegio. Financiera, en particular. ¿Por qué? Porque si en el colegio estuviese recibiendo educación financiera, ¿quién te la iba a dar? Bueno, sí. Claro. Te digo, amigo. Claro. Entonces resulta que en muchos casos hay una ventaja, ¿vale? ¿Por qué? Porque empezarían a decir que la inflación no tiene nada que ver con crear dinero, te dirían que los bonos del Estado son el activo más seguro y que siempre son una buena inversión, te dirían que el Estado gasta mejor que tú, te dirían que menos mal que no te la dan, ¿no? Entonces, nunca la había visto así, pero cuidado. Claro. Te dirían que si baja la bolsa es por los bajistas, tonterías de estas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que haya educación financiera, pero que sea independiente. Claro. Joder, nada, está muy bien visto, no la había visto así, sí. Imagínate que te da educación financiera, Errejón, o... Uy, sí.
De las 3 comidas en Venezuela. Sí. Alberto Garzón o Escrivá, imagínate. Sí. Cuidado. Bueno, Eduardo da clase. Eduardo Garzón da clase, sí, bueno, pero eso no significa nada. No, a lo mejor sí. Claro. No, pero yo me refería a Alberto. Eduardo Garzón no es nadie. No, bueno, sí, claro. Bueno, tiene su relevancia, cuidado, que al final Rayo es un poco el que le da relevancia, no sé. Pero claro, si tú... Bueno, sí. Vamos, irrelevante en cualquier caso. Yo me refiero a que, en cualquier caso, a mí me digo, mira, eso es otra cosa importante, ¿no? Fíjate cómo yo en la carrera tuve profesores, el neomarxismo campaba a sus anchas en los primeros años de carrera que yo di. Te entra por aquí, te sale por aquí. Pero bueno, también entiendo que mucha gente se sienta ahí con ese... Bueno, claro, la gente que haga lo que quiera. Yo por eso... Sí, bueno, eso sí. Por eso libertad. Sí, eso también es verdad. Sí, el problema es el Estado, tampoco es tanto esas cosas. También, claro. Así es sencillo. Bueno, pues nada, como último, lo único que te pido es una última reflexión, último minuto, última frase, lo que tú quieras. Lo último que quieras decir ya para quien nos esté escuchando. A todos los que me estáis escuchando y lo que os recomiendo es que os equivoquéis, que llevéis a cabo vuestro proyecto sabiendo que aprender de los errores es lo mejor, que la educación es un proceso constante, que nunca terminas de aprender y que no se dejen llevar por los dogmas, nada más. Que defiendan la libertad, hombre. Y que sí, viva la libertad, carajo. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy en Rompiendo Cadenas. Gracias por regalarnos estos minutos y espero que hayan sido de interés. Recuerda que la educación es un camino que construimos entre todos gracias a lo que nos enseñan los de antes. Para seguir conectados y descubrir más historias, no olvides visitar nuestros métodos de contacto que los encontrarás en la caja de descripción. Yo soy Mario y ha sido un honor compartir contigo estos minutos de charla. Espero que sigas aprendiendo cada día. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.